Ya después de ver los videos, sé que más personas se nos acaban de conectar, entonces a todas esas personas, bienvenidos al primer Innovation Tech Forum de este 2024, Visual Automated Testing con Computer Vision. Este fue un espacio que pensamos y creamos para que todos juntos exploremos este fascinante mundo del Automated Testing. Los invitamos a todos a sacar el máximo provecho de este espacio que combina lo mejor de dos mundos, así como Hannah Montana, de Data y de QA, y también aprovechamos para contarles que no solo queremos participar nosotros, queremos leer sus preguntas, saber sus experiencias frente a este tema, así que no sean tímidos y anímense a participar en los comentarios. Durante todo el espacio estaremos respondiendo sus dudas. Y ya para no dar más largas y espera a lo realmente bueno y a la razón por la que todos estamos aquí, quisiera darle la bienvenida a nuestro moderador, Simón Mejía Uribe, Data y Machine Learning Head Lead en Perfusion Colombia. Simón, ¿cómo vas? Mafe, muchas gracias. Y ahora sí podemos comenzar, muchachos. Bienvenidos todos a este Innovation Tech Forum, donde queremos explorar y discutir diversos aspectos del Visual Automated Testing, desde casos de uso, herramientas y prácticas recomendadas. Algo importante es que queremos que esta charla sea fluida y que todos aportemos. Por favor, si tienen preguntas, siéntanse cómodos y tranquilos de dejarlas en el chat y más adelante las estaremos respondiendo. Ahora, para presentarle al equipo que nos estará explicando y mostrando hoy de este mundo del Automated Testing, les voy a presentar desde Colombia nos acompañan Oscar Martínez, Machine Learning Engineer, tenemos a Mariana Betancourt como QA Automation Engineer, a Manuel Quintero, QA Automation Engineer, y desde México nos acompañan Iván Vargas, QA Architect, y Lauro Volado, director en Data Perfish México. Ahora bien, para comenzar, creo que sería bueno empezar con un contexto general de qué es el Visual Testing. Creo que, Manuel, podríamos empezar con una pequeña introducción. Claro que sí. Bueno, junto con Mariana nosotros les vamos a hablar de lo que es el Visual Automated Testing. En general, lo que se busca realizar con el Visual Automated Testing es comparar diferentes estados de una aplicación, en este caso puede ser mobile o web, en términos estéticos. Principalmente puede llegar a ser pues puede llegar a ser hecho por diferentes métodos, puede ser pixel by pixel, puede ser junto con el DOM, la revisión del DOM, por ejemplo, cuando hay HTML, o en los casos que ya se están viendo más actualmente, puede estar basada en un AI-driven Automated Testing. ¿Cuál es el fin general del Visual Automated Testing Regression? Pues lo que uno debería hacer con este tipo de test es enfocarse que al menos la estructura esencial o lo que uno espera en términos estéticos de una aplicación, de lo que estás testeando, se encuentre correctamente. No sé, Mari, si quieras enfocar un poquito más esta parte. Sí, claro, Manu. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Lo que decía Manu es un tipo de testing que se encarga de validar los aspectos visuales que puede tener una interfaz de usuario. Esto incluye como todos los elementos UI que se puedan ver representados en el mismo, como botones, imágenes, de pronto encabezados, cómo es el momento dinámico en el que la data aparece, como por ejemplo cuando hay un anuncio o cuando hay preferencias de un usuario, por ejemplo en el caso de Netflix, que te salen las películas recomendadas después de que te logueaste. Son todos esos aspectos que pueden hacer que el contenido de una interfaz cambie y que nos pueda generar algunos problemas si no se valida correctamente. Entonces, hay varios tipos de validaciones que se pueden hacer en términos de visual testing. Está, por ejemplo, el layout testing, que se encarga de verificar que los elementos estén posicionados, alineados de forma correcta. Que estén alineados en como se especificó en el diseño. No basta con que, digamos, todos estén tirados a la derecha y se ordenados, sino que desde diseño, desde la conversación que se tuvo con el equipo, si esté en el lugar donde se propuso que estuviera, por términos también de interacción con el usuario. De pronto se determinó que era el lugar donde era más fácil acceder o donde se iba a ver mejor representado en la interfaz. Esto nos lleva a otro punto que es el UI Consistency Testing. Esto quiere decir que tengamos una consistencia de estilo a través de toda la aplicación. Eso quiere decir que no tenga un botón de menú en el menú principal antes de loguearme verde, pero cuando me logueé salió azul de la nada y con Times New Roman. Y antes estaba en Arial, por ejemplo.
Este tipo de consistencia puede afectar también la interacción del usuario, cómo el usuario se siente interactuando con la aplicación. También tenemos un tipo de validación que es bastante importante, que es el Image and Graphics Testing, cómo las imágenes son cargadas y cómo estas van a mantener su calidad visual a través de la aplicación. Y no solo esto es importante, sino que en ocasiones vamos a tener contenido dinámico. Como lo dije anteriormente, podemos tener anuncios o tener otras herramientas específicas para la persona. Y este contenido dinámico hay veces se pasa por un lado cuando se está tratando de testear visualmente porque nos enfocamos es en la parte estática, es decir, en las cosas que me metí a la aplicación, funciona, se ve bonito, pero de pronto hay un carrusel de imágenes que no testé y la décima imagen del carrusel no aparecía o se solapaban las imágenes del carrusel y como es un contenido dinámico no pude validarlo visualmente y tampoco lo puedo automatizar porque era muy complicado. O digamos un scroll down o que el usuario llegue y abra el browser Safari y yo testé para Safari, todo está muy bonito, pero no conté que el usuario lo podía enchiquecer o agrandar la imagen. Todas esas cosas pueden que hacen que el contenido dinámico o que el contenido estático también puedan verse afectadas, especialmente las imágenes y gráficos. Esto me lleva también a otro punto muy importante que es el cross-browser testing. Si la aplicación está soportada, la interfaz está soportada para diferentes dispositivos, visualmente se debe testear para todos esos dispositivos, porque no me garantiza que cuando yo cambie el tamaño, las dimensiones en las que voy a desplegar, que las cosas no se empiecen a solapar, que ya me deje de aparecer el contenido de la parte inferior de la página porque estoy en otro dispositivo y que todos estos bugs se vean representados en el usuario final por no probar alrededor de todos los dispositivos en los que puedo testear, pues sería un bug bastante importante. En términos de performance, también podemos tener problemas visuales. Esto es Visual Load and Performance Testing, que de pronto cuando la página, la interfaz, se vea sometida a demasiadas interacciones por diferentes usuarios, dejen de cargar las cosas, no se renderice muy bien. Este tipo de bugs también se deben ver, en especial cuando son páginas que son dirigidas a un público muy amplio. Y finalmente, un tipo de testing que se ha visto muy presente en los últimos tiempos, que es el accessibility testing. En este tipo de test visuales es muy importante garantizar que usuarios que de pronto no van a tener, tienen impedimentos de una u otra forma, también se sientan representados en la aplicación en caso de que se sepa que ellos pueden ser parte del público objetivo. Por ejemplo, que tenga colores muy brillantes para personas que les pueda causar algún tipo de dolor en los ojos o que tenga imágenes que van resaltando de varias formas cuando tengo usuarios que pueden verse incapacitados por este tipo de interacciones con la página web. Todos esos tipos de test son muy, sí, dirigidos hacia un usuario específico, pero también hace parte de las validaciones visuales. Todo este tipo de testing visuales nos llevan a tipos de bugs que son específicos de ellos. Por ejemplo, que en el posicionamiento de los elementos cuando se renderiza la página pueda tener desalinización, superposición, que es un tipo de bug muy común que ocurre en test funcionales, que es que, por ejemplo, yo tenga la imagen del producto y abajito tenía el botón. Oh, sorpresa, hice un cambio, el botón quedó debajo de la imagen del producto, pero el test funcional lo encontró. El test funcional encontró el botón, lo pudo hundir y todo salió súper bien. Pero visualmente el usuario final no lo pudo encontrar. Por tanto, yo no puedo comprar el producto. Ese es un tipo de test visual y un tipo de bug visual que se puede pasar por encima en un test funcional, por ejemplo. Que el contenido se corte, es decir, que de pronto incluyeron un producto adicional. No lo tuve en cuenta, quedó en una malla de 5 productos, pero el quinto quedó cortado, por ejemplo. Pueden haber errores de estilo y de tema, que sean los colores incorrectos o estilos de fuente que no son correctos, problemas de responsividad derivados de, por ejemplo, un cambio de dispositivo o de un cambio en las dimensiones de la página web por medio de la interacción del usuario. También podemos tener fallas en las animaciones, en las transiciones, es decir, que la imagen cargue, pero luego de un tiempo desaparezca, vuelve a aparecer, desaparezca, vuelve a aparecer. Todos esos son tipos de bugs que se tratan de solventar por medio de verificaciones visuales. Te concedo la palabra, Simón. Súper, muchas gracias Mariana, Manuel, muchas gracias. De hecho, muy bueno que nos hayan dado como todos estos ejemplos y este contexto precisamente de por qué es importante utilizar estas tecnologías. Ahora nos podríamos mover un poco más aplicado hacia los casos de uso. Iván y Oscar nos podrían ayudar con esto, por favor.
Sí, claro, si quieres puedo empezar. Pues prácticamente como ya mencionó Mariana, una muy buena explicación de distintos escenarios. Se me viene a la mente, de hecho, un caso de uso real donde sucedió algo así. Era una aplicación para venta de boletos de eventos. Entonces, digamos que durante pues toda la etapa las pruebas pasaron correctamente, habían pruebas automatizadas y esas pruebas salían exitosas y todo. Y ya cuando se liberó el producto, resulta que habían unos usuarios que no podían finalizar la compra de sus boletos. Otros sí, pero había un grupo de usuarios que no podían. Y ya una vez que se investigó más a detalle, resulta que el problema era que pues, la aplicación era responsiva, entonces digamos que podías hacerlo desde la laptop o desde un celular. Y para ciertos celulares, ciertos modelos, debido a su resolución, cuando se hacía el redimensionamiento de la página, el botón de finalizar la compra quedaba debajo de los campos donde capturabas ciertos datos, ¿no? Entonces no se veía. Entonces el usuario no podía darle clic y no podía finalizar la compra, no podía comprar sus boletos. Este, Sin embargo, todas las pruebas pasaron, incluso las pruebas automatizadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Selenium tiene acceso a esos objetos. Selenium no sabe si el objeto no se ve o si se ve, simplemente está ahí, es clicable, le puedes dar y todo el proceso continúa y se finaliza la compra exitosamente, se guarda en la base de datos, todo pasa perfectamente, pero ese escenario es prácticamente imposible detectarlo si no lo estás viendo, si no lo estás utilizando como un usuario final, ¿no? Entonces ahí es un muy buen ejemplo de donde se aplica lo que es el visual testing como tal. Y en general, por ejemplo, aplicaciones como videojuegos donde no tienes acceso como a los objetos, sino todo es renderizado, todos son gráficos, donde no hay un objeto como tal con el que puedas interactuar, pues no te queda de otra más que hacerlo manualmente y que alguien esté visualizando ese programa y de alguna manera interactuando con él, ¿no? Entonces son algunos ejemplos. No sé quién continúa, quién aporta más. Sigo yo. Oscar, adelante, Oscar. Sí, te cedo la palabra. También quiero hablar de algunos casos donde no es apropiado el visual testing. Existen de pronto páginas que tienen contenido altamente dinámico o en el caso de ciertos juegos donde el contenido es muy dinámico, visual testing no sería la mejor herramienta. Puede tener mucho ruido y generar test erróneos cuando en realidad la funcionalidad está correcta, pero pues por la naturaleza de cambiante de una página o si tengo videos como parte de mis renders, entonces van a generar mucho ruido y van a hacer que el visual testing no funcione bien y me reporte errores que no son deseados y que no necesariamente son un error. También cuando tenemos aplicaciones cuyo test necesita cumplir ciertos requerimientos de performance, hay que revisar muy bien qué tipos de visual testing se aplican porque puede llegar a ser muy intenso computacionalmente y si yo cuento con servidores que tienen ciertos límites, es bueno revisar cómo se está aplicando el visual testing y bajo qué escenario realmente vale la pena hacer visual testing. Otra de las cosas que hay que a prestar atención cuando uno hace visual testing es cuando estoy en etapas tempranas de desarrollo, ya que no siempre es la mejor opción iniciar con una estrategia de testing visual. Puede generar muchos reprocesos, ser complicada y volverse un trabajo extra que podría llegar a ser innecesario en un caso de desarrollo temprano. Por eso hay que tener un poco de cuidado con cómo seleccionarlo. Y finalmente, también hay que escoger bien la herramienta de visual testing apropiada, ya que no todas cumplen con los mismos requerimientos, no todas sirven para las mismas aplicaciones. Por ejemplo, una herramienta de visual testing de videojuegos no va a ser la mejor selección para una de visual testing de elementos web. Entonces hay que saber también escoger qué tipo de herramienta va a ser la mejor opción para nuestro caso de uso y la problemática que queremos resolver con esa herramienta. Excelente, súper interesante, especialmente lo que mencionan de buenos casos de uso, otros casos donde no es tan útil para aplicarse. Creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta, o más bien para que nos cuenten un poco sobre experiencia empírica que hayan tenido. Manuel nos podría contar de eso. Sí, claro. Bueno, aquí me voy a hablar un poquito más a detalle y retomando lo que todos mis compañeros han hablado, ¿no? En cuestiones de experiencia empírica, yo, digamos, en el momento en el que yo entré a Perficient, alrededor de los 6 meses en uno de los primeros proyectos en los que yo estuve, se ocurrió
la siguiente situación. La aplicación querían transformarla a un nuevo tipo de diseño, nuevos estilos. Y yo, en medio de mis pensamientos de junior, dije, no, lo mejor que podríamos hacer en este momento es hacer visual testing. Esto es, ya lo había escuchado antes, pero pues me parecía que podría llegar a ser un gran beneficio, porque yo quería meterle automatización a todo lo que fuera. Y la idea mía, pues en general, era tratar de como acelerar el proceso de validación, tomando en cuenta un diseño que estaba, por ejemplo, en Figma, y el diseño ya cuando ya recibiera ya la página, pues el diseño de la página que estaban transformando, y así ya lo podía hacer muchísimo más rápido. Entonces, obviamente, dentro de todo, pues empecé a investigar. Voy a decir desde el inicio, eso fue un grave error por el hecho de que precisamente lo que han hablado todos ellos, y la palabra clave aquí es lo dinámico, no era efectivo empezar a realizar visual testing cuando estábamos haciendo los cambios todo el tiempo del diseño, cada vez de un elemento nuevo, porque siempre iban a fallar, por ende el mantenimiento se iba a volver muy grave. Entonces, ¿qué empecé viendo? Empecé viendo la de Pixel Diff. Pixel Diff es un mecanismo que creo que es el que más conocemos todos de visual testing, que es la toma de fotos, de un snapshot de un antes y un snapshot, pues un snapshot baseline y un snapshot actual para validar, pues saber si la página se encuentra en un porcentaje, un threshold lo suficientemente bien como para decir esto pasó. Efectivamente, el mantenimiento de esas pruebas fue completamente horrible. O sea, era todo el tiempo tener que cambiarlo, porque justamente había un cambio era esperado, pero como el baseline no lo tenía, entonces empezaba a volverse mal. Otro error que yo tuve es que yo pensaba poner el baseline como la página de diseño del Figma, pero precisamente no pude hacerlo porque la resolución no era la misma. Tampoco podía hacerlo en diferentes devices porque lo trataba de revisar tanto en mobile como en el lado del web, y tampoco me salía del todo bien. Entonces ahí ya fue un grave error, donde yo lo que debía haber hecho fue haber esperado a que hubiese una versión estática, o al menos la completitud de una de las páginas, porque realmente eran varias páginas, y ya ahí podía empezar a generar los baselines de cada una de ellos para que, digamos, los cambios que vinieran no le fueran a dañar o no fueran a generar alguna inconformidad en lo que seguía, pues, del diseño de lo que ya había. También miramos el DOM Driven, el DOM Comparison, que se supone que la realidad es que uno pues toma un snapshot del DOM, y bajo ese snapshot del DOM pues lo vuelve a comparar después de los cambios, y debería mantener una estructura, o al menos mantenerse pues como se debería hacer. Pero ahí hay un problema que tampoco conocía. El problema era que, uno, los DOM pueden variar y aún así verse exactamente igual. Y dos, funciona principalmente con DOMs estáticos, no con DOMs que tienen información dinámica. Entonces, otra vez, todo a la basura. La experiencia que nos dijo, pues digamos, por lo menos empezamos a tener que empezar a hacer más visual, pero manual, y eso es supremamente exhaustivo. Ese design parity de revisar estilos, de revisar que los valores estén comparados con un diseño, tampoco nos iba a servir del todo. ¿Qué pasa? Que dentro de todo ese proceso, pues nosotros sabíamos que los cambios del diseño no iban a ir para siempre, en algún momento tenían que acabar, pero nosotros sí teníamos que empezar a buscar la manera de que pudiéramos llegar a automatizar, pero automatizar lo que sí considerábamos que fuera suficiente. Entonces, ¿qué sucedió? Lo mejor realmente hubiese sido el AI-driven testing, pero yo creo que voy a dejar eso en hold por un rato. Lo que nosotros logramos encontrar, digamos, en la experiencia fue que, por ejemplo, en Cypress existen algunos plugins donde uno puede determinar cuáles son las partes dinámicas que uno no quiere que cambien, y el mismo plugin se encarga, por ejemplo, de taparte con esos selectores. Te pone una parte negra, te pone un cuadrito negro, un círculo, algo como para evitarlo, y de esa manera puedes tener como los objetos que tú quieres que se vean comparados siempre, no van a cambiar, a menos que pues en el hecho de que cambien, pues ya puedas determinar que sea un bug. Dentro de las conclusiones que nosotros sacamos del visual, realmente uno, no puede ser en una etapa temprana, es algo que fue muy exhaustivo tener que hacerle mantenimiento. Dos, una gran incógnita que teníamos es en qué momento del desarrollo pues de las pruebas, si al momento de regresión, si tenía que ser durante el sprint, cuándo corríamos estas pruebas, qué clase de pruebas tenemos que hacerlas, si hacíamos esas validaciones en el lado de componentes, o si hacíamos esas validaciones ya, por ejemplo, para cuando hacíamos un flujo end-to-end. Ese tipo de preguntas empezaron a ser
recurrentes y la verdad, siento que es algo como un tipo más de discusión. Hay personas que ni siquiera les gusta el Visual Regression porque piensan que tiene que ser mejor validado en temas funcionales, pero nosotros tuvimos un problema de accesibilidad que casi nos ponen un problema bien grande precisamente por el hecho de cuando se cruzaron lo que mencionaba Iván y Mari antes, un botón de cuestiones de navegación donde, digamos, la automatización lo podía seguir, pero ¿cuál es el problema en términos de accesibilidad? Que, por ejemplo, una persona ciega no puede, digamos, en términos de navegación, saber que hay un botón detrás de una imagen. Y usualmente los asistentes, cuando uno está pasando, por ejemplo, el mouse o cualquier elemento que pues ellos estén sobresaltando, va a tomar el que esté por encima, porque es el cliqueable. Por ende, esa persona ni siquiera podía seguir adelante en la página a pesar de que la automatización sí pudiera. Y eso dentro de todo era un gran bug porque los problemas de accesibilidad, al menos lo que está ocurriendo actualmente, por lo menos en Estados Unidos, ya hay un tema de ley grande que nos hubiera podido haber traído una gran consecuencia, pero bueno, lo bueno es que lo logramos evitar a tiempo gracias a esto. Manuel, muchas gracias. Ahora hemos empezado a escuchar algunos términos, unas cuantas herramientas, y creo que es muy buen momento para que entremos un poquito más el tema y conocer más sobre las herramientas que existen para automatizar el visual testing. Mariana, Oscar, si nos quieren ayudar un poquito con este tema. Si quieren, yo puedo iniciar complementando lo que dijo Manu. Generalmente todas las herramientas de visual testing siempre van a tener que pasar por un snapshot de la interfaz. ¿Cuándo se va volviendo costoso? Porque yo tengo muchos flujos que pueden ocurrir en el desarrollo de una aplicación. Puedo loguearme, puedo registrarme, puedo dejar un review, puedo comprar, puedo estar en el carrito, puedo tener diferentes categorías y en términos de eso se va volviendo costoso. No hay forma en este momento de solventarlo porque tú siempre tienes que visualizarla o la herramienta siempre lo tiene que visualizar y cuando te pones a pensar, aunque lo haga una herramienta, sigue siendo un proceso costoso y sigue siendo un proceso que se va a tardar. Entonces, este tipo de test deberían estar muy arriba en la pirámide y deberíamos tratar de solventar lo que más podamos con test unitarios, de pronto test de UI que sean un poquito más funcionales. Como lo decía, siempre se va a recurrir a un snapshot. La forma en la que se evalúa el snapshot es la que va a cambiar. Entonces, por ejemplo, podemos tener un snapshot que sea pixel by pixel. Entonces puedo establecer un threshold en el que yo diga, porque la página se puede renderizar de diferentes formas y puede que hayan cambios en píxeles que no sean perceptibles, pero que sin embargo puede que me generen ruido. Ese es uno de los problemas que podemos tener con pixel by pixel. Y esta es la que generalmente se ofrece en librerías open source como Selenium, Playwright, que uno puede modificar los thresholds como para que no sea tan delicado, pero que igual me puede generar ruido, supongamos por ejemplo tenerlo en un CI antes de un pull request. Puede que esto sea muy costoso y me genere bloqueos durante el desarrollo de la aplicación. Pueden llegar a no ser muy precisos, por lo que dije, y pueden generar falsos positivos. Es decir, decirte como no, todo pasó súper bien. Yo encontré que pixel by pixel estaba similar, pero no me di cuenta que había un color diferente, no me di cuenta que la fuente cambió, no me di cuenta que aunque sí aquí había un cuadrado, como era contenido dinámico y lo que dijo Manu, yo lo bloqueé con un cuadro negro, no me di cuenta que eso no funcionaba o que me estaba tapando otra cosa, o que no me estaba generando los anuncios. Pueden ser múltiples cosas que pixel by pixel no me voy a dar cuenta. Pero, por ejemplo, las alternativas AI-based suelen ser más precisas porque no te hacen una comparación del pixel, sino que reconocen los objetos, los elementos UI que tengo en la página y a partir de eso me notan las diferencias. Por ejemplo, Applitools no solo se identifica los elementos, identifica si cambiaron, sino que tienen también features nuevos que, por ejemplo, identifican no el elemento también, sino las inmediaciones del elemento. Entonces, digamos que si el locator cambió, si el ID cambió, por ejemplo, él me puede sugerir una forma de curar el locator, que es algo que se sale del scope de visual testing, pero que también me puede ayudar en términos de mis pruebas UI. Pero ya en estas cositas de AI-based, yo creo que Oscar nos puede dar un poquito más de contexto. Claro que sí. Entonces, como decía Mariana, las herramientas o el enfoque tradicional de visual testing se basa en medidas de distancia. Yo lo que hago es coger un grupo de píxeles,
dentro de un rango, un cuadrado, por decirlo de una forma coloquial, y calculo el color promedio y calculo ciertas características de color que me ayuden a mí a determinar un valor y darle una ponderación a cada sección de la imagen. Yo puedo hacerlo tan grande o tan pequeño como yo quiera. Dependiendo de eso, consumo más recursos computacionales o soy un poco más rápido si amplío el rango de búsqueda y extracción de características. Entonces, tal como lo dijo Mariana, ese tipo de enfoque es ruidoso porque al calcular medidas de distancia entre lo esperado y lo que realmente salió después de realizar el test, puede ser una diferencia grande y no la puedo notar con esas mediciones. Entonces, cuando aplicamos herramientas como por ejemplo SQLix o ApplyTools que tienen frameworks basados en OpenCV y en modelos de visión por computador, mejora considerablemente el test. En este caso, lo que podemos tener es una búsqueda localizada, por ejemplo, en donde hay un modelo de segmentación semántica que se encarga de decirme qué píxeles pertenecen a un botón y si están o no ubicados en el lugar correcto. Entonces pueden haber modelos por detrás de segmentación semántica como NewNet, como MobileNet, o bueno, muchas herramientas de inteligencia artificial. También tenemos otros enfoques, como por ejemplo la detección de modelos comunes o de objetos comunes que yo tengo pre-renderizados. Entonces, si yo sé que una interfaz va a tener, no sé, un recuadro para un login, unos botones específicos, unos textos que deben ir en ciertas posiciones y que si la aplicación es responsive van a cambiar a ciertas otras posiciones o algunos van a aparecer y desaparecer dependiendo del caso de uso. Yo tengo una tabla de referencia en donde a través de un modelo de visión por computador busco si el elemento está presente y lo localizo dentro de la imagen que se renderizó. Entonces este enfoque mejora considerablemente el Visual Test, ya que no tengo que comparar píxel por píxel, sino que efectivamente me estoy dando cuenta si un botón está en la interfaz o no, si una imagen quedó en la ubicación que yo quiero, si un texto tiene la fuente que yo quiero, si tiene la posición, si está centrado, si está en el lugar que yo quiero, tal como lo haría un visualizador humano, o sea, comparando elementos visuales, sino comparando características y distancias matemáticas, que es lo que hacen los enfoques tradicionales. Oscar, muchas gracias. Ahora podemos seguir con las prácticas, las buenas prácticas que se tienen en el Visual Testing. Mariana, ¿nos puedes ayudar con este tema? Sí, claro. Bueno, creo que hemos escuchado bastante una palabra, pero no hemos ahondado mucho en ella, la palabra baseline. ¿Qué es un baseline? Por eso Manu hacía tanto énfasis, creo que Iván también, en que la aplicación tiene que estar lo suficientemente estable para que lo que yo me base, mi baseline, sea lo suficientemente diciente. Porque si ya estoy en una etapa muy temprana del desarrollo, la interfaz puede cambiar mucho. Ay, nos dimos cuenta que no, este botón aquí no lo van a hundir tanto y si lo muevo para acá ya va a quedar muchísimo mejor. O no, el cliente nos pidió un feature adicional y nos va a tocar mover un poquito el layout de la página para que pueda ser coherente, para que esté organizado. En esas etapas, generar un baseline se puede hacer, pero me va a generar más ruido y me va a generar menos valor que no tenerlo. Cuando yo tengo una aplicación estable, cuando ya se están añadiendo pocos features, no en términos de bug, sino de pronto de forma visual, ya la página web, por ejemplo, está establecida, ya los usuarios están acostumbrados a cómo está la página, cómo está diseñada, ya serían pocos cambios ahí, yo sí puedo establecer un baseline. ¿Cuáles son los beneficios de un baseline? Que yo ya sé cuáles son las características en términos de diseño que yo espero que estén y que sean correctas. Entonces, a partir de esto, se podría decir que una buena práctica es tener un baseline que sea diciente. ¿Qué quiere decir? Un menú principal, por ejemplo, puede cambiar mucho desde el momento en que yo ingreso a un sitio web, por ejemplo, al momento que me logueo y me llevo otra vez a la página principal, pero ya en este momento me sale mis preferencias, porque ya me logueé. Estos son diferentes estados que puede tener la misma página, pero que se deberían ver representados en baseline. Eh, Todos estos flujos deben estar cubiertos por una imagen base. ¿Qué me permite esto y que también es una buena práctica? Que haya una interacción entre los equipos de diseño y de desarrollo en caso de haberlos o de los desarrolladores que se están encargando del diseño. Ese es un momento clave en el que se puede establecer si el botón está ubicado donde es, si los elementos sí están renderizando de la forma que yo quiero. Y es una forma en que los diseñadores también pueden interactuar con el equipo de desarrollo en un common ground, en un lugar donde ellos sí pueden determinar
qué está bien, qué está mal, y donde se pueden juntar con el equipo de QA en el caso que los desarrolladores hagan estas pruebas para establecer guidelines claros que puedan contribuir a la automatización para todos los equipos. Adicional a esto, también hay que tener en cuenta que, como ya se mencionó anteriormente y como ya también lo hemos hecho conocer, estos tests son muy costosos. De pronto, tenerlos en conjunto con un test funcional lo puedan sugerir varias herramientas para tratar como de vender la idea, pero no se puede dejar de lado que siguen siendo costosos. O sea, que si yo lo junto con un test funcional, digamos que cuando hunda el botón con un locator de forma funcional me aparezca esta otra página y ya esa sí la voy a validar de forma visual, este flujo me puede interrumpir en CI, puede ser un poco frágil y puede que me genere más problemas, entonces de pronto no sería tan buena idea integrarlo a un flujo que corra todos los días, cada PR, cada commit. Sí es bueno tener ese feedback temprano en el desarrollo, que ya nos van a hablar de esto otros compañeros, pero puede que no sea como lo más indicado. ¿Qué se recomendaría? Tener estas test visuales, pero que no se corran de forma constante. De pronto se puede establecer algún tiempo en el que se pueda correr, de pronto diario, de pronto al final de cada sprint, cuando vaya a ocurrir un release. Esto se establece con el equipo, que se corran las pruebas, que sí se hagan estas test visuales de forma automatizada, pero que no sean un flujo tan constante porque me puede tener problemas. Claro que esto se puede evaluar en una estrategia de shift left. Y ya, esos serán como los puntos claves para poder tener una buena estrategia de visual testing. Excelente, muchas gracias Mariano. Ahora con esto claro, ya revisamos o ya pasamos por el tema de los casos de uso, el contexto general, un poco de las buenas prácticas. Creo que es buen momento para que hablemos también el cómo adicionarlo en una estrategia de Shift Left Testing. Iván y Manuel nos podrían ayudar. Sí, claro, pues básicamente, de hecho, como mencionaba Mariana, el gran desafío es que para pues, hacer el visual testing necesitas tener algo con lo que debas interactuar, ¿sí? Es muy dinámico este tipo de testing, o sea, ya necesitas un producto lo suficientemente estable. Y bueno, como sabemos, pues la idea del shifted testing es pues empezar a explorar lo más temprano posible que se pueda en el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cada proyecto y qué tanto se encuentre disponible como para poder probar de esta manera en las primeras etapas del proyecto. Por ejemplo, como mencionó Mariana, si tenemos un equipo de diseñadores que están diseñando pues, ciertas pantallas, a lo mejor a esas pantallas sí se le puede hacer visual testing desde la etapa de diseño, porque ya tienes algo que puedas validar si, no sé, si los colores hacen sentido, si la forma en la que está organizada los elementos de la página hacen sentido, etcétera. Se pueden encontrar ciertos defectos a ese nivel. Sin embargo, si no tenemos ningún diseño, no tenemos nada de dónde partir, nada que probar, a lo mejor pues implementar visual testing en esas etapas tempranas no es muy recomendable. Ahí ya funcionan mejor técnicas más de pruebas estáticas donde puedes revisar por requerimientos funcionales y los requerimientos hacen sentido entre ellos, empezar a diseñar tus casos de prueba. Entonces, en las etapas tempranas a veces es muy desafiante incluir lo que es el visual testing por la naturaleza de este testing y de que necesitamos algo con lo que interactuar, algo más dinámico, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí la cosa. No sé si Manuel quiere complementar algo. Estás en mute. Discúlpame. Yo estoy muy de acuerdo con lo que está mencionando Iván. Yo solamente quiero adicionar lo siguiente. En términos de shift left testing, no necesariamente estamos hablando de la ejecución de las pruebas per se, sino en qué términos de calidad vamos a empezar a agregar el hecho de hacer como esos frenos de calidad para, digamos, con el objetivo que tenemos, ¿cierto? En términos de visual, yo creo que Mari lo mencionó y yo lo voy a recalcar. Por ejemplo, sería en las partes tempranas, en términos de planeación y diseño, la comunicación entre desarrollador, UI UX o UX si tiene un equipo en general y el tema de QA. Usualmente hacer un testing visual cuando las cosas están cambiando, como ya lo mencionamos, es casi que imposible. Yo lo vería en dos opciones. Baseline al inicio de los sprints porque es en el momento clave donde no hay ningún cambio nuevo en el hecho digamos, de cuando se va a iniciar un nuevo flujo de trabajo, se tomarían los baseline. Y yo lo tomaría en una segunda en términos de regresión, si existe
la palabra code freeze en el equipo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si no existe la palabra code freeze, si el hecho de que todavía van a seguir incluyendo cambios, no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a encontrar mantenimiento constante, vamos a tener que encontrar que de pronto el tratar de arreglar un bug te va a dañar las pruebas y resulta mucho más complicado mantener esas pruebas que simplemente dejar el cambio aparte. Por ende, pues se vuelve mucho más complicado y lo que ya mencionaba también junto con Oscar, el CI/CD se puede ver interrumpido numerosas veces por algo que no necesariamente esté fallando del todo. Puede ser un tema de un color y el CI/CD no te permita continuar las siguientes etapas solamente por el hecho de que por un color que no necesariamente puede hacer un cambio lo suficientemente grave para parar un deploy, pero no te deja que las pruebas pasen. ¿Sí me hago entender? Entonces, en términos de shift left testing, yo creo que el shift left va más por etapas de planeación y diseño, sobre todo también en la planeación de cuando se vaya a ser automatizado. Y bueno, ya con la ayuda de la inteligencia artificial, quién sabe si puede ser posible hacerlo desde antes, pero para mí en lo actual viene con el inicio del sprint y con el final del sprint inicio, porque uno ya tiene el baseline, sabe que todo lo que ya se desplegó ya es lo que está bien, por ende esto es mi punto de partida, uno ya sabe qué cambios puede esperar y regresión para saber de que al menos lo que se va a enviar, sea que sea comparativo con el baseline, sea o lo esperado que cambió y o pues siga igual. Eso en mi caso. Manuel, muchas gracias, Iván. Gracias también. Ahora, para continuar de parte de Oscar, tenemos una demo preparada. Oscar, te cedo la palabra para que nos presentes. Bueno, la idea es mostrar una demostración de cómo utilizar la herramienta ApplyTools, que nos va a servir para aplicar pruebas visuales. En este caso, ApplyTools nos ofrece varias ventajas. Vamos a copiar en el chat el link de donde está el tutorial de ApplyTools. Y en el repositorio de GitHub vamos a ver este mismo código. Yo solamente lo cloné, lo estoy abriendo con este editor de texto, el cual nos dice que necesitamos. Principalmente un intérprete de Python, el driver de Selenium para controlar un navegador. En mi caso estoy utilizando el de Chrome Driver para Google Chrome. El entorno de PyTest, evidentemente Google Chrome como navegador para poder hacer las pruebas. La herramienta pip para instalar dependencias que generalmente ya viene instalada con Python. Y ApplyTools ICE para poder correr las funciones de Visual Testing. Entonces, la forma fácil de instalar todo esto es clonar este repositorio. Ya él viene con un requirements que incluye la mayoría de las dependencias. La única dependencia que queda haciendo falta es el WebDriver, que ya hay que instalarla dependiendo de qué navegador es el que estemos empleando y qué versión específica de navegador. El resto de la mayoría de herramientas se instalan con esta línea de códigos. Yo previamente creé un entorno virtual en esta carpeta, así que voy a situarme aquí, voy a buscar en esta carpeta que se llama Example Selenium, la que se clona de GitHub. Voy a ir a la carpeta. Y allí había creado un entorno virtual de Python, lo voy a activar en PowerShell desde Windows, se activa con /, el nombre de la carpeta donde está el entorno virtual, luego decimos scripts y activate.ps1. Podemos ver que está activo cuando ya vemos aquí en color verde, bueno, en un color diferente, el nombre del entorno virtual antes de los comandos que vamos a ejecutar. Posteriormente lo que vamos a hacer es lanzar el código. Entonces, antes de la ejecución hay que configurar este script que se llama configurationtest.py. Y en este script vamos a tener esta línea de códigos por defecto, la voy a dejar como estaba. Viene así, en donde tenemos que setear una variable de entorno llamada ApplyTools AppyKey. Sin embargo, en Windows suele dar un poco de problemas el setearlo a través de variable de entorno y traerlo desde consola. Entonces voy a hacer una fácil, voy a borrar esta línea de código y vamos a dirigirnos a la página de ApplyTools, en este caso ice.applytools.com. Iniciamos sesión, se puede crear una cuenta gratuita con cualquier cuenta de correo electrónico. Y voy a ir aquí a mi usuario y generar un API key. Entonces, esta API key la voy a copiar y la vamos a utilizar para que todos los test visuales que generamos locales sean cargados y analizados en la nube de ApplyTools. Entonces, voy a pegar mi clave por aquí, entre comillitas, porque quede como un string de Python. Y voy a guardar este script para poderlo ejecutar.
Siguiendo lo que está diciendo el tutorial, tenemos que ejecutar la línea de comandos así. Decimos Python 3, Python en mi caso, ya que en Windows Python 3 por defecto se llama Python. Vamos a decirle "-m" para llamar un módulo. En este caso el módulo es PyTest. Las banderas "-s" y "-v", y le vamos a apuntar la carpeta en donde tenemos guardados los tests. En mi caso se llama tests. Una vez le damos Enter, se lanza la interfaz de PyTest como para cualquier otro test de cualquier naturaleza, y ya él empieza a conectarse con una página, un repositorio que ApplyTools nos da para ejecutar el demo. Ese repositorio lo vamos a poder configurar aquí en este script llamado test.acmebank, y lo vamos a encontrar desde este link. Entonces, si ustedes entran al navegador, aquí applytools.com, voy a borrar esta parte. Si se entra a un navegador, pues vamos a encontrar este login form. Este es el caso del index B2. Si borramos esta sección, vamos a encontrar el login form con un icono y pues con ciertos elementos visuales ya listos. Inclusive se puede hacer un inicio de sesión y nos va a mostrar un dashboard. Esta es una aplicación muy sencillita que tiene ApplyTools para que podamos hacer la validación de nuestra herramienta de testeo visual. Entonces voy a correr nuevamente el test, voy a dejarlo solamente aquí con applytools.com para cargar como nuestra línea base, que es donde se van a calcular las diferencias, y voy a darle aquí a ejecutar. Voy a borrar esto, carguemos la línea base de nuevo y ejecutemos el código de testing a través de este script. Entonces, cuando yo corro el test directamente en la página de ApplyTools, vamos a ver, actualicemos aquí, y vamos a ver cuáles tests están siendo ejecutados y cuáles tests ya fueron ejecutados. Miren que el primero que yo corrí me mostró unos resultados. Esperemos que estamos corriendo nuevamente el test, pero con la URL correcta, la que tiene la página con todos los iconos y con todos los símbolos en el lugar que son. Bueno, aquí está corriendo. Y mientras tanto voy a correr nuevamente con la dirección que es diferente, la que va a tener errores en la interfaz visual. En este caso, vámonos a indexb2.html. Voy a guardar aquí y voy a ejecutar de nuevo el test. Esperemos que este está en ejecución. Apenas termine, lo vamos a ejecutar con el indexb2, que es el que tiene los errores visuales. Entonces miren que al ejecutarlo con sin indexb2, o sea, con la página normal, PyTest nos dice que todas las pruebas fueron exitosas, que los elementos visuales en varios navegadores salieron exitosos. Ya vamos a ver eso en la interfaz gráfica, que es un poquito más bonito. Y si yo corro el test desde el index B2, vamos a ver algunos errores. Voy a dejarlo aquí mientras esto realiza la validación. Ella tarda más o menos 1 o 2 minutos en hacerla. Y aquí en el dashboard de ApplyTools vamos a ver entonces que el test que acabo de ejecutar fue exitoso, pasó todas las pruebas y él me dice qué pruebas ejecutó. Por ejemplo, vemos que corrió con un sistema operativo Linux, con el navegador Chrome 121 a una resolución de 1296 por 968. Entonces miren que él hace muchas pruebas con diferentes tamaños, con diferentes navegadores, con diferentes sistemas operativos, y esas pruebas nos van a ayudar a hacer una validación muy rápida. Algo que decía Laura hace un momento es que el visual testing nos va a automatizar un montón de trabajo. Aquí podemos ver, para que una persona entre a cada navegador y tenga cada una de las máquinas virtuales listas y haga la validación a ojo, pues se va a tardar mucho tiempo. Con ApplyTools en más o menos 2 o 3 minutos tenemos, aquí se corrieron 1, 2, 3, 4, 5 diferentes sistemas operativos, 5 navegadores distintos, y se pudieron validar resultados. Inclusive podemos poner hasta dispositivos móviles dentro de la lista de pruebas para validar que los elementos visuales se conservan y que la interfaz se mantiene similar a pesar de los cambios que hagamos. Voy a actualizar aquí nuevamente. Vamos a ver el test que acaba de fallar y nos dice que PyTest encontró unas diferencias y esas diferencias las podemos ver aquí. Entonces, si yo le doy clic a cada uno de los tests,
Eh, Applitools me está diciendo listo. En el login form resulta que el icono no cargó y quedó una imagen por defecto de link roto. El botón tuvo un cambio, que de hecho es difícil de ver ese cambio a ojo. Sin embargo, pues con el cálculo que hace Applitools de Visual Testing vamos a ver las diferencias y vamos a ver que de pronto tuvo un espaciado diferente en la renderización aquí sobre Firefox en Linux. Y lo mismo para los demás navegadores, por ejemplo, Chrome sobre Linux también tuvo el mismo error. Él nos lo resalta aquí en color rosado para poder ver fácilmente en dónde están las diferencias que encontró la página. Y vemos otro test que sí pasó. En este caso el dashboard fue consistente, fue similar para los dos experimentos. Entonces nos va a decir que el test tuvo match, que no hubo ningún problema. Y en naranja nos van a salir los que tuvieron un mismatch o que tuvieron diferencias. Aquí tenemos que para Safari en iPhone también hubo la misma diferencia de la imagen que no se puede cargar y del botón y el texto, que para Linux con Chrome 121 también. Y bueno, vamos a poder añadir un montón de sistemas operativos y pruebas automatizando pues una cantidad de trabajo que a una persona le costaría mucho esfuerzo llegar a hacer un reporte de este tipo y que pues hay elementos visuales un poquito complicados de darnos cuenta como esto, saber que es que el botón se corrió, no sé, 5 píxeles o que el texto tiene un espaciado mayor que pues va a ser bien difícil para que una persona note este tipo de fallas. Entonces, este es en esencia el test que tiene Applitools. Ya, pues si uno quiere jugar más a fondo, requiere de un poquito más de conocimiento de Selenium, de apuntar las direcciones de este demo y adecuarlo a la necesidad propia. Entonces, si yo digo, no, es que yo quiero probar localmente mi desarrollo, puedo levantar con Docker un contenedor de Apache, por ejemplo, apuntar esto al localhost y empezar a calcular las diferencias de Visual Testing desde mi ordenador de forma local. Entonces ya adicionalmente pues están todas las ventajas que Selenium trae, todas las pruebas de Selenium. Realmente pues Applitools corre sobre Selenium, entonces va a ser como un extra que podemos usar herramientas que ya conocemos y ejecutar esas pruebas automatizadas con toda la interfaz visual. Entonces, y bien, pues ese sería el demo. Espero que sea de interés, que haya sido clara la parte de validación visual, sobre todo el uso de esta herramienta Applitools que nos va a ayudar a correr estas pruebas de forma visual. Applitools pues tiene muchas más herramientas internamente. Como comentábamos hace un rato, tiene AI aplicado a validación visual, en donde hay modelos de edición por computador corriendo que nos van a ayudar a hacer pruebas mucho más profundas y con mayor eh, cobertura de la que tendríamos solamente con pruebas de cálculos de píxeles. Entonces, eso es. Le cedo la palabra nuevamente a Simón. Ahora, continuando, Oscar y Lauro nos pueden ayudar a resaltar los beneficios de la AI para la Visual Regression. Listo. Si quieres arranco yo, Laura. Una de las ventajas principales es lo que mencionamos hace un rato de la diferencia entre utilizar AI y métodos tradicionales de cálculo de diferentes parámetros dentro de una imagen. La principal diferencia, nos deshacemos de tanto ruido, como mencionaba ahorita Manuel, por un píxel que me cambió, por un color o un descriptor que no dio tal cual se esperaba con respecto a una plantilla. No vale la pena tumbar todo un proceso de integración continua. Entonces, aquí nos ayuda bastante el uso de modelos de AI, los cuales nos ayudan a segmentar y a ver el problema desde otra perspectiva. Comparando con modelos, con test, perdón, de funcionales y de que se encuentren los elementos renderizados en el DOM, también nos ayuda bastante porque el Visual Test nos dice, ven, este elemento quedó detrás, pues por lo tanto una herramienta de AI no lo va a poder segmentar, no lo encuentra y nos levanta una alerta diferente a un test en el que solamente se cuenten los objetos y no se tenga en cuenta posiciones y ese tipo de detalles. También con la posición que tienen los elementos y dependiendo de los modelos que estemos utilizando, podemos calcular si hay diferencias entre estilos de texto, padding, márgenes, colores, pues digamos colores específicos de botones o colores
medios de diferentes interfaces visuales nos pueden ayudar a facilitar esta tarea sin tener que correr píxel por píxel, sino corriéndolos con modelos que nos ayuden a segmentar si todos los elementos que esperamos que estén efectivamente estén presentes dentro de una interfaz gráfica. Entonces, una de las ventajas es poder ir un poco más allá de lo que se va con el visual testing, llamémoslo tradicional o un poco más enfocado a la matemática del proceso de imágenes. Si quieres, Lauro, ¿me puedes complementar un poco, por favor? Sí, correcto. Digo, creo que lo más importante también desde el punto de AI es tomando el fundamento de lo que es AI y es básicamente tener a máquinas que entiendan el ambiente y que puedan tomar decisiones, ¿no? Y es en donde han hablado de métodos de comparación, por ejemplo, por píxeles o por DOM. Incluso yo vi uno que era como que la combinación de ambos, eh, en donde herramientas utilizaban la combinación de ambos para poder sacar las ventajas de cada uno, pero al final de cuentas nada reemplaza a un humano. O sea, cuando encuentra un error tiene que venir el humano para poder discernir si es un error o no es un error. Y es aquí donde todos los modelos de AI, toda la AI ha venido este, teniendo avances significativos en los últimos años, principalmente con todo lo que es lo que viene con el poder de cómputo, la capacidad de procesar todas las imágenes, de detectar logos, ubicaciones. En el caso de por ejemplo, aplicaciones de web, básicamente lo que va a hacer es identificar bloques, contenido y la relación entre ellos. Algunos de ustedes lo mencionaron. Hay aplicaciones que no puedes tomar una prueba como fallida porque a lo mejor el elemento es dinámico. Un caso muy específico, Twitter. ¿Cómo vas a probar Twitter si el contenido nunca va a ser el mismo? Va a ser, cada que le hagas para refrescar el timeline va a ser distinto. No hay forma. Entonces hay que encontrar, y si el humano siempre es la pieza clave para discernir si esto está bien o mal, el humano tiene un límite en donde puede llegar, donde no puede escalar hasta la velocidad que se requiere el desarrollo de software actual, ¿no? Las empresas cada vez buscan hacer releases más frecuente. O sea, yo estaba con un cliente en donde buscaban hacer releases diarios. Esa era la meta última del cliente. Todos los días tener un release. Este, un humano no puede satisfacer tal demanda. Me ha tocado trabajar, Iván y yo trabajamos juntos, y supongo que es lo mismo en algunos de los proyectos en donde han estado ustedes, en donde muchas veces los desarrolladores dicen, me toma 4 horas hacer ese cambio y el testing es lo que viene. Sí, pero tenemos que hacer una regresión completa que va a tomar una semana. Entonces, no es posible escalar. Y eso es un ejemplo. Eso es por un cambio. También me tocó con ese mismo cliente en donde va a haber veces en donde las empresas tengan que probar sin un cambio. ¿Y eso por qué? Porque dependemos de navegadores. Chrome va a tener updates. Safari va a tener updates, Edge va a tener updates, aun cuando nuestro código no se cambie en lo absoluto. Y es ahí donde tiene que haber regresión, tiene que haber testing, y es donde las herramientas las herramientas que tenemos actualmente, por ahí recuerdo que mencionaron Applitools, van a tener que traer features para que podamos hacer uso de AI y ser más eficientes, ¿no? O sea, otra vez, nos va a permitir, estaba viendo unas estadísticas, el uso de herramientas que traigan beneficios, esa feature de AI te permite a los equipos ser 6 veces más rápido, pescar más bugs, que también, oye, puede discernir y últimamente puede reportar solo lo que ese modelo piensa que son realmente bugs para que el humano se enfoque en lo que tiene que enfocarse, para que las empresas puedan liberar 30 veces al mes, una vez por día. Y más importante, para que no haya esos bugs que Manuel lo mencionó,
en su momento. Para una compañía pueden ser, oye, ¿sabes qué? Que no le permite al usuario hacer una compra. Imagínense si en Amazon, ¿sabes qué? No puedo hacer una compra porque no me sale el botón. Es tu negocio. Y en el peor de los casos también, en el caso como lo mencionaron, al menos aquí en Estados Unidos, para temas de gobierno, todos los sitios tienen que pasar por pruebas de accesibilidad. Si no son multas, y son multas millonarias, este, quieres saber cuáles son esos bugs que son verdaderos y atacarlos. Creo que eso es lo más importante. Te va a permitir esa agilidad que no tenemos actualmente. Lauro, muchas gracias. Con esto terminamos las preguntas que teníamos preparadas para el foro. Les queremos dar muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente a nuestros speakers, Oscar, Mariana, Manuel, Iván, Lauro, por acompañarnos, contarnos sobre este mundo y compartirnos sus experiencias. Muchas gracias a todos y estaremos ya revisando las preguntas del chat. Estén bien, gracias a todos. Hasta luego.